Dicen que el dinero mueve el mundo, pero hoy el dinero está moviendo algo mucho más peligroso, una montaña de deuda que crece en silencio, mientras los gobiernos fingen que todo está bajo control, y las personas siguen confiando en un sistema que se sostiene cada vez con más promesas y menos realidad. The Economist lo advirtió con claridad: estamos entrando en una era en la que los países, las empresas y los ciudadanos deben más de lo que realmente pueden pagar, y aunque parezca que nada pasa, lo cierto es que esa deuda está empujando al planeta hacia una crisis que podría cambiarlo todo. Según los informes más recientes del Fondo Monetario Internacional, la deuda pública mundial está a punto de superar el 100% del PIB global, lo que significa que el planeta debe más de lo que produce, y eso en términos económicos equivale a caminar con los ojos cerrados sobre una cuerda floja que se balancea sobre el vacío. El problema no es solo la cantidad total, sino la velocidad a la que crece, porque desde el año 2020, los gobiernos han sumado más de 20 billones de dólares a sus compromisos financieros. Mientras las tasas de interés se han disparado a niveles que no veíamos desde los años 90, y el costo de mantener esa deuda viva se ha convertido en un monstruo que se come los presupuestos nacionales. Todo comenzó con la pandemia, cuando los países decidieron gastar sin límites para evitar un colapso económico global, inyectando dinero, rescatando empresas y repartiendo ayudas que dieron la ilusión de estabilidad, pero lo que en realidad estaban haciendo era hipotecar su futuro. El dinero que parecía gratuito no lo era. Era deuda disfrazada de rescate, una promesa de pago que tarde o temprano tendría que cumplirse. Cuando la economía se reactivó, la inflación se desató y los bancos centrales, intentando frenarla, subieron las tasas de interés, lo que hizo que devolver cada dólar prestado se volviera mucho más caro. Ese simple ajuste cambió el panorama completo, y ahora medio mundo lucha por mantenerse a flote en medio de una marea de pagos, intereses y compromisos que no dejan de crecer. The Economist lo describe como una trampa invisible, un ciclo que se alimenta a sí mismo, porque los gobiernos se acostumbraron a gastar dinero barato durante más de una década, y ahora que el crédito se encarece, no pueden recortar sin generar caos social, ni seguir gastando sin aumentar su deuda. Japón, por ejemplo, tiene una deuda que supera el 260% de su PIB. Estados Unidos ya rebasa los 34 billones de dólares, Italia ronda el 140, mientras Francia, el Reino Unido y España se mueven por encima del 110. Incluso Alemania, símbolo de disciplina fiscal, ha tenido que endeudarse para mantener su economía. El planeta entero vive por encima de sus posibilidades, y lo más preocupante es que la deuda ya no se limita a los gobiernos, sino que se ha extendido a empresas, bancos y hogares. En Estados Unidos, la deuda de los hogares supera los 17 billones de dólares, con cifras récord en tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles e hipotecas. En Europa, millones de familias ya no pueden refinanciar sus casas porque las tasas se dispararon, y en América Latina los bancos alertan del aumento de la morosidad. Todo esto conforma una tormenta perfecta, porque cuando gobiernos, empresas y ciudadanos deben al mismo tiempo, el sistema financiero entero se vuelve frágil, y cualquier movimiento puede hacer que colapse. Si los bancos centrales bajan las tasas para aliviar la presión, la inflación regresa con fuerza. Si las mantienen altas, los países no pueden pagar. No hay equilibrio posible, solo tensión constante. Y aquí llega la advertencia más seria de The Economist. Incluso las naciones más desarrolladas podrían enfrentar una crisis de deuda, algo impensable hace apenas una década. No sería una explosión inmediata, sino un colapso silencioso, lento, donde los países se asfixian poco a poco bajo el peso de los intereses. En Estados Unidos, por ejemplo, los pagos de intereses ya superan lo que el país gasta en defensa, y eso que hablamos del ejército más costoso del planeta. Cientos de miles de millones de dólares se van cada año solo a mantener la deuda viva, sin reducirla ni un centavo. El FMI y The Economist coinciden en que el margen de maniobra se agotó. La deuda global está en su punto más alto desde la Segunda Guerra Mundial, pero a diferencia de entonces, no hay un plan de reconstrucción ni una población joven que pueda impulsar el crecimiento necesario para aliviarla. El envejecimiento poblacional aumenta los costos en salud y pensiones. La transición energética exige inversiones gigantescas. Las guerras multiplican los gastos militares, y cada nueva crisis climática o económica obliga a endeudarse aún más. El sistema actual vive de crédito constante. Los gobiernos piden dinero para cubrir gastos corrientes, las empresas para sostener operaciones y recomprar acciones, y las personas para sobrevivir. El mundo se mantiene sobre una montaña de promesas que dependen de que la confianza no se rompa. Pero si esa confianza se quiebra, todo el edificio se derrumba. Ya estamos viendo señales. Pakistán, Egipto y Argentina han entrado en crisis de deuda. Varios países africanos están renegociando con el FMI. Italia y Francia enfrentan presiones crecientes para reducir sus déficits.
Y hasta Estados Unidos ha visto cómo se rebaja su calificación crediticia. La bomba está encendida y su mecha se llama interés compuesto, porque cuando una deuda crece más rápido que la economía, no hay escapatoria posible. Los pagos se vuelven más grandes que los ingresos y solo queda reestructurar o impagar. Por eso los grandes fondos de inversión están moviendo su dinero hacia activos reales como el oro, los bonos suizos o incluso criptomonedas, porque entienden que cuando la confianza en el sistema se pierde, el dinero de papel deja de valer lo que creíamos. Y aquí hay algo más profundo. La deuda también se ha convertido en una herramienta de poder. China lo sabe mejor que nadie. A través de su iniciativa de la Franja y la Ruta, ha prestado más de $1 billón a más de 150 países, y muchos de ellos ahora dependen de Pekín para refinanciarse. Es una estrategia silenciosa, pero efectiva, préstamos a cambio de influencia. Mientras tanto, Estados Unidos mantiene su dominio global a través del dólar, porque casi el 60% de la deuda mundial está emitida en esa moneda. Cada vez que la Reserva Federal sube las tasas, el resto del mundo paga más por su deuda. Así, el dólar no es solo una divisa, es una herramienta de control financiero global. The Economist advierte que estamos en una guerra económica donde la deuda es el nuevo campo de batalla. El que controla la deuda, controla el futuro. Los ganadores son los que poseen activos reales, tierra, energía, tecnología y recursos. Los perdedores son los que solo tienen papel, promesas y facturas pendientes. Y ahora mismo, la mayoría de los países está del lado equivocado de esa balanza. Si nada cambia, la deuda global alcanzará niveles históricos hacia el año 2029, justo cuando el envejecimiento y la automatización reduzcan los ingresos fiscales de las naciones. Menos trabajadores, menos impuestos, más gastos y más deuda. Un círculo que se estrecha sin salida visible. Las clases medias se reducen, el costo de la vida sube y la brecha entre ricos y pobres crece sin freno. Los ricos tienen activos que se revalorizan con la inflación, mientras los pobres cargan con deudas que se encarecen año tras año. El sistema transfiere riqueza de los endeudados hacia los acreedores, creando lo que The Economist llama el nuevo feudalismo financiero, un mundo donde los bancos y los fondos de inversión son los nuevos señores y los ciudadanos, los nuevos siervos atrapados en un ciclo de trabajo pago e intereses eternos. Trabajamos más, ganamos menos y debemos más. Y si todo esto suena exagerado, basta mirar la historia. Cada crisis económica comenzó igual. Una montaña de deuda ignorada hasta que fue demasiado tarde. 1929, 2008 y ahora 2025, la historia vuelve a repetirse. The Economist propone reformas profundas, sistemas fiscales más equilibrados, menos gasto improductivo, más inversión real y mecanismos internacionales para reestructurar deuda antes de que colapse el sistema. Pero pocos gobiernos se atreven porque decir la verdad y ajustar el gasto no da votos, y así la deuda sigue creciendo, lenta, constante, como una sombra que nunca se detiene. Esta crisis no está en el futuro, ya está aquí. Cada vez que un país emite bonos para pagar intereses, cada vez que una familia se endeuda para llegar a fin de mes, cada vez que un gobierno imprime dinero para calmar a la gente, la bomba sigue contando. Y cuando estalle, no afectará a un país, sino al mundo entero, porque la deuda conecta a todos. Y cuando el mundo tiembla, nadie queda fuera. The Economist lo resume con una frase que da escalofríos. Los países no quiebran por falta de dinero, sino por falta de confianza. Y esa confianza hoy está al borde del abismo. El futuro dependerá de quién logre controlar la narrativa, equilibrar las cuentas y transformar la crisis en oportunidad. Porque cada crisis, por más oscura que parezca, es también una oportunidad para los que entienden el juego. Quienes sepan adaptarse podrán proteger su dinero, invertir con inteligencia y salir fortalecidos, mientras quienes sigan confiando ciegamente en el sistema verán cómo todo se derrumba a su alrededor. Así que si este video te está haciendo pensar, suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque lo que viene podría cambiar el rumbo de la economía mundial. La deuda global no es solo un número, es una advertencia, un recordatorio de que nada crece para siempre y que cuando el mundo vive de crédito, tarde o temprano llega la factura.